Hola, hoy yo soy Germán Manuel Bolívar Jurado y yo estoy aquí con José Incapié y vamos a hablar sobre el tema de las cónicas. ¿Qué tienen en común una antena parabólica, una órbita de los planetas y el GPS de tu celular? Bueno, funcionan a través de las cónicas, de las sesiones. Pero antes de empezar, ¿cuál es el origen de las cónicas? Todo nace a través del cono. ¿Qué es el cono? El cono es una figura tridimensional que se forma a partir de la rotación de un triángulo rectángulo, rotándolo así a 360 grados. Y la figura que forma sería así el cono. Las generatrices son las líneas rectas o los bordes que va generando así el triángulo a medida que va girando. Existen cuatro tipos de cónicas: la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. ¿Cuál es la diferencia de estas cuatro? Pues bueno, imaginemos que las secciones pues son así como cortes. La circunferencia sería así como un corte así horizontal. La hélice sería un corte vertical. Bueno, no vertical no, como una inclinación. Un poquito de inclinación generaría la elipse. La parábola sería inclinada pero un poquito más, como que demasiada inclinación. Y ya la hipérbola, ya la inclinación totalmente vertical. Bueno, hablemos de la circunferencia. Recordemos que la circunferencia en las cónicas es un corte totalmente horizontal a cualquiera de los dos conos que estén reflejados. Bueno, además de eso, la circunferencia está compuesta por dos partes, el centro y su radio. ¿Qué es el radio? El radio es la distancia de un punto de cualquier lado hasta de su centro. O sea que de todos los lados que demarquen los puntos de la circunferencia hasta el centro va a ser la misma distancia. Y la circunferencia tiene esta ecuación, ignorando que la x y la y, que son las representaciones en el plano cartesiano, la ubicación de los centros sería h y k. Hagamos un ejemplo. Digamos que el centro es 2,3 y el radio valdría 4. Utilizando la fórmula, reemplazamos el h y la k y la r y obtendremos esto, que en la coordenada x estaría en el 2 y la coordenada y estaría en el 3. Y tendría un radio de 16. Representado gráficamente quedaría así: distancia de 2,3. Sino que acá el 3 no se puede, pero se imagina que está como por acá. 2 en x y 3 en y. Bueno, continuando con la elipse, es otra figura de las secciones cónicas, que recuerde que sostiene a cortar un cono a una cierta inclinación. Bueno, la elipse tiene tres partes principales, que son sus dos focos y su centro. ¿Cómo se forma la elipse? Bueno, la elipse es una figura tal que todos los puntos, su conjunto de puntos que se forman, al trazar una línea, cualquiera de esa distancia, van a ser la misma. O sea que si yo marco un punto acá y trazo una línea recta, va a ser la misma distancia que al marcar yo una línea aquí hasta acá. ¿Cómo uno puede obtener una elipse? Imaginemos que estos dos focos son así como puntillas y están sujetas a un papel. Entonces uno, obteniendo un lápiz, y los tiramos hasta donde más podemos e intentamos hacer un giro circular, ahí lo obtenemos. Entonces, si esta cuerda, la cual está sujeta, perdón si no lo mencioné antes, si esa cuerda se liberara y se estirara, daría la misma distancia que acá, pero versión templada. También pasaría que si la cuerda la quitáramos aquí y la uniéramos acá, su tensión sería también la misma distancia. Mm, ¿Qué se puede concluir acá? Pasemos a su fórmula. Creo que me queda más fácil así. Acá tenemos en el plano cartesiano las x y la y.
Dependiendo de su forma más larga, su forma más corta, la hélice puede estar así acostada, estirada más hacia el eje horizontal o más estirada hacia el eje vertical. Todo tal que si el número aumenta más en el X o aumenta más en el Y. Bueno, pues un ejemplo aquí sería como se muestra en la imagen de los planetas, que los focos serían la distancia donde la Tierra se acerca más y la distancia donde la Tierra queda más lejos. Y la rotación que hace la Tierra sobre el Sol sería así en forma elíptica. Supongamos que en un planeta se mueve a una órbita elíptica y se sabe que la distancia del centro a los extremos horizontales es de 5 unidades. La distancia del centro a los extremos verticales es de 3 unidades. Bueno, 5 en los horizontales y 3 en los verticales. Desplazando la fórmula, obtendríamos que la ubicación estaría en el 25 en X o en Y. Y la coordenada de sus focos estaría, bueno, porque acá se muestra que se usa como así como el teorema de Pitágoras. Recordemos acá que si uno traza tiene el centro de foco, forma así como un triángulo. Para saber la distancia mayor en el vertical, tanto en el horizontal, se aplica así la Pitágoras para hallar la distancia de sus focos. Entonces, por eso es que en la fórmula dice que la C representaría la ubicación de todos los focos. Aplicando Pitágoras, pasar este cuadrado, pasar raíz, el saque quedaría en 4. Conclusión, en el plano cartesiano estaría foco en menos 4e en X, 0 en Y, 4 en X, el segundo foco, y 0 en Y también. Que quedaría tal que así. Bueno, la hélice, como pueden ver, puede tener diferentes formas. Como dije, dependiendo si aumenta más en el horizontal o así en el vertical, tal que si volteáramos, era como así, tendría la misma forma elíptica. Puede que así en una forma más circular, pero siempre va a mantener la característica de los dos focos y centro. Algo muy interesante que también ocurre en la LISI es lo de las llamadas salas de los susurros. Son salas especialmente ubicadas en los museos con techos curviados, donde el sonido se refleja. Entonces, digamos, dos personas ubicadas en los focos pueden estar a distancias lejanas, hablar en voz baja y escucharse claramente. Ahora pasemos a una de las cónicas más utilizadas en la tecnología moderna, la parábola. Seguramente todos alguna vez hemos visto una antena parabólica, pero pocas veces nos hemos preguntado por qué tiene esa forma. La respuesta está en la propiedad de la parábola, ya que con esta curva es más fácil captar la señal gracias a que todos sus puntos están a la misma distancia del foco. Es decir, que todas las señales rebotan y se reflejan al foco o al captador de la señal. Por esta misma razón, las parábolas también se utilizan en telescopios, radares, faros de carros, linternas, paneles solares y otros más, porque concentran todo en un punto. Los principales elementos de una parábola son el foco, el vértice, la directriz y el eje de simetría. Algo muy importante de estos dos últimos es que según sea el punto donde se sitúe en la parábola, en la curva, siempre va a estar a la misma distancia del foco al punto y del punto a la directriz. Este punto lo vemos en pantalla y pues se representa con la letra P. Ahora veamos un ejemplo donde nos dan una parábola y pues dice que Y es igual a X a la 2 menos 4 más 3 y queremos encontrar el vértice. Entonces sabemos que A es 1, B es menos 4 y C es 3. Entonces reemplazamos los valores según la primera fórmula y quedaría de la siguiente manera: menos 4, 2 por 1, y eso daría 4 sobre 2
y despejamos x. 4 dividido entre 2 da 2, o sea que x vale 2. Ahora para hallar cuánto vale y, entonces reemplazamos los valores de x por 2 y quedaría así de la siguiente manera. Y como resultado esto daría menos 1, o sea que el vértice es 2, menos 1. Y bueno, para hallar el punto de corte se reemplazan los valores de x por 0 y eso como resultado daría que y vale 3. O sea que el punto de corte es 0,3 y representado así en la gráfica pues se vería de esta manera. Bueno, y nos queda la última cónica, la hipérbola. Es por así decirlo como tener dos parábolas enfrentadas entre sí, cada una con un foco, pero que están a una misma distancia siempre. Aunque no es tan conocida como las otras cónicas, se utiliza mucho en navegación, radares, localización, porque es muy útil para determinar posiciones con gran precisión. También se cumple lo del llamado eje de simetría que mencionamos anteriormente, que se identifica con la letra P, pero ya no a una directriz, sino a otro foco donde la diferencia siempre es la misma. Acá por ejemplo en este ejemplo nos dan los siguientes datos para hallar los focos. Nos dan la distancia del centro a los extremos horizontales, es de 4 unidades, y la distancia del centro a los extremos verticales, que es de 3. Bueno, entonces con estos datos sabemos que A es igual a 4 y B es igual a 3. Utilizamos en este caso la fórmula para hallar el foco, que es C al cuadrado igual a A2 más B2. Se reemplazan los valores, se eleva 4 al cuadrado y 3 al cuadrado, daría como resultado 16 más 9. Luego se suma, daría 25 y se despeja el valor de C sacándole la raíz cuadrada a ambos lados. Nos quedaría como resultado C igual a 5. Se entiende entonces que el foco 1 sería menos 5,0 y el foco 2 es 5,0. Algo muy importante que mencioné anteriormente es sobre la diferencia constante, es decirlo, el eje de simetría. Digamos, en este caso pues es aplicable esta fórmula de diferencia constante. 2 por A, en este caso es 4, 2 por 4, 8. Entonces esta sería la distancia que siempre va a ser igual desde un foco hasta P y desde P hasta el otro foco. En este caso supongamos que del foco 1 hasta P hay 15 y desde P hasta el otro foco hay 7. Entonces al hacer la resta, si era 8 cumpliría con la condición, en este caso pues cumple con la condición. Bueno, ahora que ya sabemos algo sobre las cónicas, surge esta pregunta: si es posible identificar una cónica sin necesidad de dibujarla, y la respuesta es sí. Y para esto hay que tener muy en cuenta la fórmula general y la siguiente tabla con las condiciones que en esta se muestran. En el caso de que fuera una circunferencia, entonces A sería igual a C y B sería igual a 0. En el caso de una elipsis, pues A y C tienen que ser del mismo signo, pero no ser iguales a C. O sea, ahorita miraremos en unos ejemplos. En el caso de la parábola, uno de los términos cuadráticos es 0, o sea que en este caso puede que solamente haya x a la 2 o y a la 2, pero no ambos. Y en el caso de la hipérbola A y C, uno de los dos es opuesto en el signo.
Ahora acá en este ejemplo vemos que es una circunferencia porque 4x a la 2 es igual a 4y a la 2 en los coeficientes, y b es igual a 0, entonces cumple con la condición. En el caso de 9x a la 2 más 4y a la 2, en este caso ya es una elipse porque los coeficientes no son iguales. En el caso de y a la 2 más 6x, pues aquí es una parábola porque uno de los términos cuadráticos pues hace falta. En el caso de x a la 2 solamente aparece y a la 2. Y en este último, x a la 2 menos 4y a la 2, uno de los términos es de signo opuesto, entonces es una hipérbole. Bueno, ya para concluir, podemos ver que estas curvas están presentes en nuestra vida cotidiana, en mecanismos de rotación, navegación, comunicación y muchos más. Y pues nos damos cuenta que no solo son conceptos matemáticos, sino herramientas fundamentales que nos ayudan a explicar y a mejorar el mundo que nos rodea.